Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. En esta ocasión lamentablemente estoy solo porque mi amada Clara está en recuperación. Ella tuvo una fractura en nuestro último viaje a Ghana. Bajándose de un autobús se rompió la pierna izquierda. Aquí la ven con su hijo Johan, el más pequeño, el bebé de la casa. Y pues no puede estar en este espacio donde tenemos el estudio. Pero sabemos que ella está conmigo en todo lo que yo digo, aunque no me puede regañar ni aguantar. Pero ella envía saludos y mucho amor. Esperamos que prontito pueda estar grabando con nosotros. Seguimos entonces introduciendo el estudio de esta semana. Esta semana estaremos estudiando la lección 3 del folleto de Escuela Sabática, la zarza ardiente. Y este estudio de la zarza ardiente está que arde. Vamos a orar. Amante Dios, ayúdanos a vivir frente a ti desnudos y servirte con nuestro corazón abierto. Gracias por Clara, cuídamela, protégmela, que se sane pronto de su pierna y que podamos estar juntos grabando. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el estudio será más breve esta semana, siendo que estoy solito. El folleto de Escuela Sabática para la lección 3 nos dice, en la introducción del día 5 de julio, el llamado de Dios a menudo cambiará el rumbo de nuestras vidas. Sin embargo, si seguimos ese llamado, descubriremos que el camino de Dios siempre es la mejor ruta para nosotros. Sin embargo, a veces, al principio, no es fácil aceptar el llamado de Dios. Tal es el caso de Moisés y el llamado de Dios, que comenzó específicamente con el encuentro con el Señor en la zarza ardiente. Aunque Moisés pudiera o no conocer las leyes de la combustión, sabía que lo que veía era un milagro y sin duda captó su atención. Sin duda el Señor lo estaba llamando a una tarea específica. La pregunta era, ¿respondería al llamado independientemente del cambio radical que este traería a su vida? Al principio no fue muy receptivo. Les cuento que el llamado para mí llegó como niño, cuando tenía 12 años, y fue muy radical abandonar nuestro hogar por causa de las creencias bíblicas, como los presenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El conflicto dividió el hogar, mis padres terminaron en divorcio y nos separamos bajo amenaza de muerte de mi padre. El Señor nos libró y hasta aquí nos ha guiado nuestro Dios. Pero cambió nuestra vida. Esto que dice la lección no es un decir, es una realidad. El cambio de vida que ocurre por el llamado de Dios no tiene paralelo. Y ese llamado que hace Dios interrumpe nuestro diario vivir. La forma en que estaba viviendo, los objetivos que yo tenía, todo fue interrumpido, todo fue cambiado por causa de ese llamado que Dios hizo. Nosotros podemos confiar en el Dios que nos llama. Podemos tener la seguridad de que Dios tiene el mejor interés para nosotros. Pero esto no quiere decir que no será traumático, porque sí será traumático. Siempre será traumático. Y en el caso del hermanito Moisés, el llamado de Dios, aunque dice allí que comenzó con la zarza ardiente, yo estoy en desacuerdo. El llamado de Dios al hermanito Moisés empezó desde que nació
la historia de su nacimiento, la primera vez que él la haya escuchado y la haya entendido. Estoy seguro que desde pequeñito la madre adoptiva y la madre real que estaba amamantándolo le contaban desde muy pequeñito de dónde venía él y qué quería decir el milagro de la redención que él tuvo, porque fue redimido de la muerte. Le tocaba morir como a todos los niños judíos varones, pero Dios le salvó. Y esa historia es el inicio de su llamado. Ciertamente la zarza ardiente es una parte integral de ese llamado, pero no es el inicio del llamado. La zarza ardiente, como vamos a leer aquí, tiene un lugar especial. Leamos. Apacentando a Moisés las ovejas de su suegro. Noten los detalles de este verso. Las ovejas no eran de él, eran de su suegro. Y él estaba apacentándolas. Su suegro no era cualquier persona, era sacerdote de Madián. Este sacerdote de Madián servía al Dios Altísimo, pero no era judío ni era hijo de Abraham. Dios siempre ha tenido hijos en muchas partes, en muchos lugares, y nunca ha estado circunscrito a una sola raíz. Siempre ha tenido muchas raíces, porque Dios es el dueño del universo entero y Dios es el dueño de toda la familia de la tierra. Y Dios trajo a Moisés para que aprendiera de este sacerdote Jetro. Y así fue. La teología de Moisés estaba basada en lo que su madre le enseñó mientras lo amamantaba y lo criaba. Y recuerden que los niños eran amamantados hasta 5 o 6 años en el antiguo cercano oriente. Y todavía en muchas culturas. A veces hasta los 7, dependiendo. Y así que él podía aprender y podía escuchar. Y sabía mucho más de la escritura, lo que la madre le enseñaba de lo que ella sabía. Y luego Jetro, el sacerdote del Dios Altísimo de Madián, también le enseñó teología al hermanito Moisés. Y nos dice que él estaba haciendo ese trabajo, asistiendo, cuidando las ovejas, y llegó a Horeb. Y Horeb le llaman el monte de Dios. Así que las tradiciones en la familia del sacerdote de Madián, Jetro, llamaban a Horeb el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Hay diferentes identidades. Algunos pensamos que es el Señor Jesús, que Jesús era Miguel. Antes de ser Jesús, siempre ha sido intercesor Jesús. Primero era intercesor con los ángeles, tomando la forma de un ángel, del ángel Miguel, y luego la intercesión con los hombres, tomando la forma de un hombre. Lo que sabemos es que este ángel del Señor se le apareció. Y en una llama de fuego en medio de una zarza, él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Cosa extraordinaria y anormal. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Me encanta la manera de hecho, presentando los hechos, que por el hecho de ver que la zarza no se consumía, por eso fue que él fue. No fue para encontrarse con Dios, no fue porque él pensaba que Dios iba a estar allí. Lo que está es curioso él, por esa zarza que no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, ¿viste? ¿Se dan cuenta cuál era el objetivo de él? Curiosear. Dios toma al ser humano con las iniciativas del ser humano. ¿Dónde está el ser humano? El curiosear de Moisés se convirtió en la oportunidad de su llamado. Y Dios utilizó ese deseo de Moisés de saber. Y por eso hizo lo de la zarza como lo hizo. Entonces lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés.
Miren qué interesante. Él llega a curiosear a ver este fenómeno de un arbusto que no se quema. Y el arbusto le habla para atrás. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Que era la respuesta que se debe dar a nuestro Dios, el Todopoderoso. Dios le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. La manifestación de santidad es un fenómeno cultural. Para los del antiguo Cercano Oriente y para los del Cercano Oriente hasta el día de hoy, se quitan los zapatos. Por eso los musulmanes al entrar a la sinagoga se quitan los zapatos. Los judíos no se quitan los zapatos porque el judaísmo fue europeizado, fue hecho a la imagen de Europa y ese es el que impera en el mundo entero. Pero en el Cercano Oriente es una señal de respeto quitarse los zapatos. Y se hace una declaración, yo soy el Dios de tus padres. Noten cómo es un asunto familiar. Es un llamado de familia. Yo estoy aquí porque soy el Dios de tus padres. ¿Visualizas tú así la religión? ¿Es tu religión la religión de tus padres? ¿La religión de tu familia? El creer religioso y espiritual de tu núcleo. Así era para el hermanito Moisés y para el antiguo Cercano Oriente. Y entonces le da el linaje. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tres personajes muy mentirosos los tres. Mentirosos el uno más que el otro. Entonces Moisés cubrió su cara. No solo se quitó las sandalias, sino que cubrió su cara. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo el Señor, fíjense cómo comienza la historia de Moisés. Termina la historia siendo Moisés el único con el cual Dios habla cara a cara. Pero empezó la historia con Moisés cubriéndose la cara porque no se atrevía a ver a Dios ni mucho menos hablarle a Dios. Pero Dios sí lo estaba viendo. Dios siempre nos está viendo a nosotros y está interesado en nosotros. Y siempre está interesado en la aflicción de nuestro pueblo y de nuestra familia. Este llamado del hermanito Moisés no es único. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El pueblo de Dios está en todas partes del mundo porque Dios es dueño de todo el universo y todas las criaturas somos criaturas de Dios. Dios nos creó. Todos los pueblos, todas las etnicidades son pueblo de Dios. Este en particular era el pueblo que era de Moisés. Y de esta manera se le manifiesta Dios a Moisés, haciéndolo singular y contextualizado para el contexto de Moisés. Y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Dios conoce nuestros sufrimientos siempre y Dios está listo a intervenir en nuestras vidas. Lo que sigue es un poquito perturbador, particularmente cuando llegamos hasta la guerra que está hoy en el Cercano Oriente entre los palestinos, Hamás, mejor dicho, entre Hamás y el ejército de Israel. Pues aquí está esa guerra ya. Yo he encendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra en una tierra amplia y una tierra que fluye leche y miel. Pero esa tierra a la cual fueron ya había gente en ella. Al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Te dice allí, la Biblia no es inocente. Te dice los que se van a sacar. Y finalmente en realidad no sacaron a la mayoría. Lo que sucedió con la mayoría fue que se casaron con los judíos. Mayormente las mujeres judías se casaban con estos, vamos a ver la lista, cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se relacionaron por matrimonio y se convirtió el pueblo de Israel más grande y
también fue afectada la manera de creer y de ver el mundo de ellos. Pero no es algo inocente. Ya había gentes ocupando allí y Dios llama y le dice que esto va a ser tu lugar ahora. Recordemos que lo que hace Dios no lo puede hacer el ser humano. El juicio de Dios es superior al de los hombres. Hay quienes lamentablemente se imaginan que por causa de estas palabras tienen derecho el ejército de Israel de destruir a los palestinos. No sé si usted conoce, pero entre los palestinos hay un 30% más o menos de cristianos que sirven a Jesús. Así que cuando usted habla de palestinos no está hablando de algo que es una sola cosa, con una sola creencia. Son gente diversa. Lo mismo que Israel, no todos los judíos sirven al Dios de Israel. Hay una diversidad de creencias, hay ateos, hay también algunos cristianos entre los judíos. Son pequeños, es un grupo pequeño, pero los hay. Así que ningún grupo es sólido, una sola cosa. Siempre la historia es más compleja. Dios los sacó y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión de los que oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Es una historia específica de un pueblo específico, un lugar específico, un tiempo específico. Y así Dios también te llama a ti con un propósito específico. Y el propósito de leer esta historia es entender que Dios también tiene un llamado para ti. Abre los ojos y los oídos para que puedas entender a dónde es que te está llamando Dios. Entonces Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Esto es muy positivo. Esta es la cualidad número 1 para Moisés ser el escogido. Cuando él comenzó su carrera, recuerden ustedes, lo que sucedió fue muy diferente. Cuando él comenzó la carrera como redentor de los judíos, él mató a un egipcio. Y Dios no le gusta ese sistema. Si usted piensa que lo que Dios quiere es lo que están haciendo los judíos, el ejército de Israel contra los palestinos, destruir y bombardear, pues Moisés hubiera estado listo cuando mató al egipcio. Pero no, Moisés no estaba listo. Tenía que someterse a Dios y tener humildad y cambiar la violencia por paz. Y eso fue lo que aprendió como pastor de ovejas por 40 años. Por eso él dice: yo no estoy listo, yo no sé nada. Él era un guerrero, él había sido entrenado como heredero de Faraón, en la casa de Faraón, en todas las leyes y todas las formas y toda la ingeniería del ejército de Faraón. Él era jefe, él sabía. Pero cuando mira su resumen y mira en el espejo del fuego de la zarza ardiente, lo que él dice es: ¿quién soy yo? Y estas son sus cualificaciones. Esto es lo que Dios necesita, que nos entreguemos. Él respondió: ciertamente yo estaré contigo. Dios no puede estar con el que se siente suficiente, con el que está ya completo, con el que sabe lo que tiene que hacer, con la persona, sea hombre o sea mujer, que está segura o seguro de quién es y qué es lo que tiene. Dios necesita esa humildad y a ese es el que Dios puede usar. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Así que Horeb, que era monte sagrado para Jetro, llegó a ser monte sagrado para los judíos también, para Israel. Yo he tenido el privilegio de estar allí. Mi esposa también ha tenido el privilegio de estar allí. Clara ha estado allí. Y este monte es donde le recibieron los 10 mandamientos. Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes.
Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esta pregunta religiosa, teológica, es una pregunta muy interesante. ¿Quién es el que te envía? ¿Cuál es su nombre? Y la persona de Dios tiene muchos nombres. En la Biblia hay una variedad de nombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hablemos solo del Espíritu Santo. Es Espíritu Santo, es Espíritu de Cristo, es Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios. Y todos estos nombres son nombres para la persona del Espíritu Santo. Y hay muchos más nombres todavía para el Padre. ¿Quién es este que me está llamando?, preguntó el hermanito Moisés. Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así como suena en castellano, aún más fuerte suena en hebreo. ¿Quién te crees tú que eres para preguntar mi nombre? Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios dijo además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. ¿Quién soy yo?, tú preguntas, Moisés. Yo soy quien soy, el Dios de tu familia. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Y este nombre de Dios no es el único, como hemos dicho. Dios decidió revelarse de esta forma. Es un Dios familiar, es un Dios de nuestra gente. Y le da la orden a Moisés: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto yo los he visitado y he visto lo que se ha hecho en Egipto. Y he dicho que yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Qué llamado tan especial que Dios hizo. Nosotros, como seguidores del Señor Jesús, también somos llamados a invitar a otros a la tierra prometida. En el caso nuestro no es ir a Palestina, no es ir a Israel. En el caso nuestro, la tierra prometida es la tierra de la Nueva Jerusalén. La tierra que será revelada, construida y habitada después de la segunda venida de Jesús. Y cada uno de los que estamos aquí juntos en este momento trascendental porque estamos trascendiendo espacio y tiempo. Yo lo estoy grabando en este día, que quedará sin nombrar, y ustedes lo están escuchando en el día que quedará sin nombrar también. Y son 2 días diferentes. Pero Dios es el mismo. Y ese Dios que no se retiene por tiempo ni espacio te está llamando para participar de la tierra nueva, la tierra prometida, la tierra que viene con leche y miel nueva, la nueva Jerusalén. Dios, ven pronto. Esperamos tu segunda venida. Muchas gracias.